Le damos gracias a Dios que nos permite en este día tan bello, pues congregarnos y compartir entre nosotros, adorar a Dios y escuchar un mensaje de parte de Él. Amén. Gracias, Señor. Iglesia, en el día de hoy quiero predicarles sobre Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno, quiero que entendamos un poquito mejor a Dios, su naturaleza. Precisamente quiero predicarles sobre la naturaleza de Dios. Quiero enseñarles sobre la naturaleza de Dios, porque yo creo que la naturaleza de Dios, su carácter, su personalidad, muchas veces nosotros lo definimos basado en experiencias personales. Muchas veces nosotros definimos que Dios es de tal manera por lo que hemos experimentado, o por lo que hemos escuchado de otros, o por lo que hemos visto que Él ha hecho. Por ejemplo, yo sé que Dios es sanador. Yo tengo un hermano en la fe que conozco, no me lo contaron, un hermano que conozco de manera personal que Dios lo sanó de SIDA. Entonces, yo veo el testimonio de ese varón, sé las pruebas que ese varón tiene, y yo digo, wow, Dios es sanador. Y entonces de repente yo identifico a Dios como sanador. Pero he visto también a Dios hacer milagros financieros. He visto a Dios transformar corazones. He visto a Dios hacer muchísimos milagros, muchísimas cosas. Y entonces uno puede, en cierta manera, definir a Dios basándonos en experiencias que hemos tenido. Que no está mal, pero tampoco debería ser como el estándar o la forma como definimos la personalidad de Dios. Podemos decir que Dios es amor porque verdaderamente, primera de Juan, capítulo 4, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, tengo que cantarlo para recordar. En la escuela dominical haciendo su efecto. Dios es amor porque Juan lo dice. Pero lamentablemente hasta la palabra amor ha perdido valor hoy en día, ¿sí o no, iglesia? Entonces verdaderamente Dios es la definición de amor, pero porque la palabra amor se utiliza ya de manera, qué sé yo, a la ligera, pues lamentablemente hasta eso ha devaluado un poco la definición de la palabra. Y verdaderamente Dios es amor. Pero yo creo que nosotros muchas veces definimos a Dios por nuestras experiencias, que honestamente, como les mencioné anteriormente, no siempre está mal, pero no siempre tenemos la definición correcta de quién Dios es o cómo es su naturaleza. Y por eso precisamente quiero tomar este día de hoy para hablarles sobre la naturaleza de Dios, para que lo entendamos. Amén. Vamos a Éxodo, capítulo 34. Versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Otra versión dice: el Señor pasó delante de Moisés proclamando, esto es Dios hablando, Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada
hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Quiero enfocar en la primera parte, en el versículo 6, iglesia. Jehová es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Y esta es una frase que aparece en la Biblia más de 20 veces. Y cuando Dios le está diciendo esto a Moisés, se lo dice por una razón. Y les voy a dar el contexto por qué Dios dijo lo que está diciendo en ese momento. Moisés está en el monte Sinaí recibiendo el pacto que Dios hará con su pueblo. Moisés tiene ya muchos días allá arriba en el monte. El pueblo está solo, bueno, todos están abajo con Aarón, su hermana, como líderes. Para no alargarles la historia, ellos deciden hacer un becerro de oro. Le dicen a Aarón, háganos un Dios para que le adoremos y nos lleve de regreso a Egipto, como los dioses que teníamos en Egipto. Estoy parafraseando. Dios está con Moisés entregándole los mandamientos. El primer mandamiento dice de manera explícita, clara, precisa y concisa: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto de servidumbre. No tengas dioses ajenos a mí. O sea, en otras palabras, no tendrás otros dioses. Yo soy el único Dios. Les dice, es el primer mandamiento. Yo soy Jehová tu Dios. Reconoce que yo soy Jehová tu Dios. El segundo mandamiento es como quien dice una extensión o continuación del primero. Porque después el Señor le dice, no te hagas imagen de absolutamente nada de lo que está en el cielo. No te hagas imagen de nada de lo que hay en la tierra. No te hagas imagen de nada de lo que hay en el mar. Ni te inclines a ellas a adorarla. Lo primerito que el pueblo hizo fue hacer todo lo contrario de lo que Dios le dijo. Lo grande del caso es que mientras la ceremonia está aconteciendo, mientras Moisés está con Jehová en el monte, es cuando todo esto está aconteciendo abajo en la tierra. Iglesia, Dios se toma el pecado. Hay pecados, Dios todos los pecados los ve iguales. El pecado de la idolatría es como que Dios tiene más problemas con ese pecado, con el de la idolatría. Y para que ustedes entiendan lo grave de la situación, ese día perdieron la vida más de 3,000 hombres por idolatrar. Pero lo más grave, bueno, aparte de la vida humana, claro, pero otra cosa que también es grave es que la situación estaba aconteciendo mientras la ceremonia del pacto también estaba ocurriendo. Para que usted tenga una idea, es como que estoy acá casando una pareja y mientras caso a esta pareja, uno de los dos está haciéndole infiel al otro. Ya sea mandando mensajes a qué sé yo. Pero así de grave es como que está la ceremonia aconteciendo y en la misma ceremonia hay infidelidad. Es una locura. Así de serio es. Y Dios le dice a Moisés que los va a borrar a todos y que va a empezar una nueva generación con él. Y Moisés intercede y le dice, Señor, pero ¿qué van a decir las naciones? Que lo sacaste para matarlo en el desierto. Entonces Dios se le revela a Moisés y le dice, Moisés, yo soy Jehová el Señor. Y por eso le dice, yo soy misericordioso, yo soy piadoso, soy tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Para que entiendan por qué el Señor dijo esto que dijo. Por razones obvias, iglesia, Dios se enoja con el pueblo. Se enoja de una manera que quiere eliminarlos a todos. Pero en medio de su enojo se recuerda de quién Él es y decide extenderles misericordia. Y encima de eso decide acompañarles también. Y es en ese contexto de idolatría en el que Dios dice lo que dice. Miren, la naturaleza compasiva, misericordiosa de Dios
es parte de la narrativa bíblica. Desde que usted comienza a leer Génesis hasta Apocalipsis, usted se da cuenta de que Dios de manera constante está mostrando misericordia, compasión y amor. De que Dios de manera constante está tratando de agraciar al pueblo con su presencia. De que de manera constante Dios está peleando las peleas del pueblo. Pero lamentablemente el pueblo es duro de servir. El pueblo es duro y no entiende la naturaleza de Dios. Y nosotros, basado en experiencias que hemos tenido o en mensajes que hemos escuchado, entendemos también que el Dios en el Antiguo Testamento, eso era fuego y fuego con todo el mundazo. ¿Sí o sí? Ustedes no piensan así. Que Dios en el Antiguo Testamento no era fácil. En Dominicana decimos, ese hombre no era fácil, ese hombre era. Quemaba a todo el mundo. Cuando la realidad es que Dios es compasivo. Y lamentablemente nosotros no hemos sabido interpretar la naturaleza de Dios. Y por eso pensamos cuando leemos historia, wow, pero Dios mataba por cualquier quitametapaja. Cuando en realidad no es así. Y precisamente por eso quiero hablarles de Dios y de su naturaleza. Y quiero primeramente que hablemos de la parte compasivo, de la compasión que Dios dice que tiene. Y la palabra compasión es un derivado en hebreo de la palabra matriz. Ustedes saben lo que es la matriz, donde están los bebés cuando las madres están embarazadas, la matriz ahí, ¿verdad? Ustedes están bien. Hoy están como más serios que nunca. O es que no sé, que tengo algo que me están viendo y no me han dicho. Están prestando atención. Aleluya, así me gusta. Iglesia, digan conmigo compasión. Dios es compasivo. Miren, la compasión, según la Biblia, se centra en la esencia o en el núcleo de la persona que está dando la compasión. Tiene mucho que ver con quién la persona es. Es un gesto que se manifiesta, pero es resultado de la característica, o sea, es resultado de quién la persona realmente es. Cuando alguien es compasivo es porque eso es parte de, no es como una reacción, es lo que quiero decir. El ser compasivo no es una reacción, es parte de la personalidad de la persona. Y esta palabra, la palabra hebrea, requem es la palabra, nos invita a imaginar los sentimientos de una madre hacia su bebé. Yo les mencioné algo similar en estos días. Cuando Dios habla de compasión, la palabra está como entrelazada con ese sentimiento, madres que están acá, que una madre tiene hacia su bebé indefenso, que está llora, y como que a uno le da pena el chiquito, y como que uno lo agarra y lo quiere así. A los hijos míos yo quiero abrazarlo y como morderlo y comérmelo, así como qué ricos están esos muchachos. Sí. Ustedes no son, soy yo nada más que hago eso, de verdad. Ustedes no, de verdad, en serio, díganme. ¿Verdad que sí? Que uno como que lo quiere abrazar a estos muchachos así, duro, fuerte, y como que, ay, Dios mío. Esa es la compasión a la que Dios se refiere. Una compasión tierna. Porque yo no los quiero morder para hacerle la maldad. Es que los veo como tan lindos a los hijos, que los quiero como así, como Dios mío. Quiero quedarme con ellos aquí un año abrazadito. Y es una palabra, iglesia, escuchen bien, es una palabra que transmite emociones intensas. Puede traducirse como profundamente conmovido. Hay una motivación para sentir este sentimiento. En Primera de Reyes 3:18, de 16 al 28, Salomón se encuentra con una situación entre dos madres, dos rameras que acababan de dar a luz. El hijo de la una se murió y están peleando porque dicen las dos que el hijo que está vivo les pertenece, que es de las dos. Y van donde Salomón, y entonces como no se deciden, Salomón dice, ok, hagamos algo, partamos al niño por mitad, para que una se lleve una mitad y la otra se lleve la otra mitad. En eso una de las rameras dice, no lo partan en mitad. La otra dice, sí, pártanlo. ¿Quién usted cree que es la madre? La que prefirió que el niño esté vivo aunque no esté con ella.
fue movida a compasión, un sentimiento natural. Y la compasión de Dios, iglesia, escuche bien, la compasión de Dios no es solo una emoción. La palabra envuelve accionar. La palabra envuelve acción. La palabra describe las acciones de Dios motivadas por su compasión. Para que usted entienda, uno muchas veces ve situaciones en la calle que a uno le da pena, pero no siempre uno hace algo al respecto. ¿Sí o sí? Usted está sintiendo pena en ese momento. La compasión te lleva a hacer algo al respecto. ¿Me entiende? No porque uno no tenga compasión, porque obviamente quisiera uno poder ayudar al mundo, pero es imposible. Pero hay veces que uno ve una situación y si puede hacer algo al respecto. Amén. Eso es la compasión. Dios es compasivo porque Dios siempre hace algo al respecto a nosotros. Dios no se queda en su trono. Ay, qué pena. Mira la situación que está atravesando este muchacho, esta muchacha. Wow. Dios no se queda así. Dios es compasivo y hace algo al respecto. Amén. ¿Entienden la palabra compasión? Compasión es una palabra que envuelve una emoción intensa que nos lleva a accionar, a hacer algo al respecto. Ese es Dios. Dios trata de hacer algo al respecto de nuestras situaciones. Otra palabra que describe a Dios es piadoso o misericordioso. Dice Dios de compasión y misericordia, o dice Reina Valera, misericordioso y piadoso. Y esta palabra está relacionada o se traduce a menudo con gracia y favor. La palabra también puede traducirse como algo agradable o favorable. Por ejemplo, en los salmos leemos no me acuerdo qué salmo es, describiendo a uno de los salmistas diciendo que tenía labios agradables o favorables. Lo que quiere decir es que el arte que sale de la boca del salmista es deleite hacia el que está escuchando, ¿me entienden? O sea, no es como que hace algo lindo, sino más bien que eso que hace causa un efecto en el que está escuchando. Una joya preciosa es un ornamento de gracia, favor o deleite, de igual manera. Por esto la palabra es a menudo utilizada para describir un regalo dado con encanto, con mucho favor. Y Dios es piadoso, misericordioso, porque aunque usted lo crea o no lo crea, Dios se deleita en darnos. Dios se deleita en ser piadoso y misericordioso con nosotros. El deleite de Dios es precisamente extendernos su misericordia, no porque nosotros la merecemos, porque no somos buenos ni con sopita. No, déjenme parafrasear. Yo no soy bueno ni con sopita, malo con la M de McDonald's, así una M grandota. Sin embargo, igual manera, Dios extiende su misericordia porque se deleita en mí. Figúrese usted, y yo que conozco las patas de las que cojeo, cuando estaba leyendo esto digo, no, ¿cómo va a ser, Señor? Pues fíjese que sí. Precisamente Dios da no porque yo merezca que Él me dé. Él da porque Él se deleita en dar y se deleita en nosotros. Esto suena hasta gracioso, porque yo estoy pensando en Dios mío, Padre, yo que necesito tanto a Cristo. Y tú igual das porque te deleita. Es como quien dice dar algo que va mucho más allá de lo que uno merece. Cuando Jacob, 20 años después que él se fue, que obviamente dejó su familia dividida, cuando va a regresar al encuentro de su hermano, ustedes, aquellos que han leído la Biblia, saben en Génesis 32 que Jacob está buscando la manera de disuadir a su hermano de hacerle daño. Y dice, vamos a dividir los campamentos, uno se va por acá, otros se van por allá. Dice la Biblia que él lo ve de lejos y camina y se arrodilla, buscando que el hermano pues tenga misericordia de él. Y llega un momento en que su hermano le dice, ¿qué es todo esto que tú estás haciendo?
que manda gente por acá y todo esto. Y Jacob le dice, porque quiero hallar gracia ante tus ojos. O sea, quiero que tú me des algo que yo sé que no merezco de ti. Y la Biblia dice que Esaú accede y obviamente recibe con gracia y lloran. Y precisamente es eso. Eso que Dios está describiendo de él es algo que Dios nos da a nosotros. Por ejemplo, su gracia y perdón. Él nos lo da no porque lo merezcamos, sino más bien porque Él se deleita en nosotros. ¿Sabe Dios por qué? Yo digo, Dios mío, yo no sé por qué, pero yo recibo todo lo que tú me des. Amén. Y eso precisamente es lo más impactante de este versículo después que yo lo leo. Que Dios, con razón, pudo haber eliminado toda una generación idólatra. Sin embargo, decide extenderles gracia que no merecían. Y encima de eso decide caminar con ellos. Esto es en el Antiguo Testamento. Amén. Lento para la ira. ¿Cuántos de ustedes son lentos para irarse? Varón, al final del servicio voy a orar por ti. ¿Cómo? ¿Por qué quién? Sí. Levantó la mano que es lento para irarse. No, aquí todos somos cable corto. Aquí todos somos cable corto, iglesia. Aquí todos. A mí, al pastor. A mí el pastor, Dios lo prueba en casa y Dios lo prueba manejando. Y yo siempre me quemo. Siempre, miren. Ay, Dios mío. Por eso es que yo sé que Dios está conmigo, iglesia. Porque imagínense, uno que conoce un poquito la Biblia y uno sabe que tiene que hacer lo correcto. Pero es que esta carne se levanta a veces. Sí o sí. No, a ustedes no. Este lado no. A nosotros nos pasa, porque estos son los más santos, los de aquí. Pero a nosotros que somos mecha corta, ay, Dios mío. Miren, en buen dominicano, a veces uno hace unos piques. Que yo digo, Dios mío, pero verdaderamente tú eres lento para la ira. Y la gente, como les mencioné en el Antiguo Testamento, uno lee la Biblia y siempre cree que Dios está siempre enojado. Que Dios es mecha corta como nosotros, que cualquier cosa estalla y quiere pues borrar toda una nación y generación. Lento para la ira es un término muy interesante porque la traducción literal es nariz larga. Y Dios tiene la nariz larga, está diciendo. Nosotros no entendemos ese término. Es un término que no tiene ni siquiera sentido. El hebreo lo entiende. Porque los dominicanos que están acá saben cuando uno dice, me pone la sangre a hervir. Eso es que usted se enoja, mire, que usted se enoja, que quiere como explotar. Y Dios está diciendo, no, la sangre mía no hierve. Mi sangre se mantiene fría siempre. Entonces, cuando uno lee el término largo de nariz, uno no lo entiende, honestamente, porque no tiene sentido. ¿Qué es lo que es nariz largo? Nariz largo era Pinocho, ese es hablador, que hablaba mentira. Pero los hebreos que leyeron esto entendían que Dios no se enojaba por cualquier cosa. Que Dios no se enoja por cualquier cosa. Un ejemplo, un versículo bíblico es Génesis 39:19, la historia de José con la mujer de Potifar. Cuando Potifar se entera, o cuando a Potifar le dicen, mintiendo obviamente, que José intentó violar a su mujer, dice la palabra que su nariz, la traducción literal, su nariz ardió caliente, se encendió su furor, dice la Biblia, pero su nariz ardió caliente. Y en hebreo las palabras que describen ira son precisamente nariz o calor o nariz caliente. Una persona que no se enoja fácilmente, por tanto, tiene la nariz larga. No se enoja fácilmente el hombre. Proverbios 19:11 dice, la cordura de un hombre detiene su furor. La cordura de un hombre detiene su furor. La cordura de un hombre es su nariz larga, la traducción literal. Dios, iglesia, se enoja muchas veces.
se le calienta la nariz de manera metafórica. Pero la ira de Dios es una expresión de su justicia. Escuche bien. La ira de Dios es una expresión de su justicia. Lento para la ira quiere decir que Dios nos da muchas oportunidades a nosotros para que nos arrepintamos del pecado. ¿Usted sabe por qué? Porque llegará un momento en que ese pecado nos va a afectar la vida a nosotros. Un ejemplo de la ira de Dios obrando su justicia es el faraón con los egipcios. 10 veces Dios mandó a Moisés a que le dijera a faraón que dejara ir a su pueblo. Y el hombre se negaba, la primera, se negó la segunda, se negó la tercera, se negó varias veces. Cuando accede a dejar ir al pueblo, dándole forward a la historia, cuando el pueblo está cruzando el Mar Rojo, que Dios abrió para que el pueblo cruzara, Faraón ordena a su ejército seguir al pueblo. Entonces, el Mar Rojo abierto era para que el pueblo cruzara, no los egipcios. ¿Qué sucedió? Se cerró el mar otra vez y se ahogaron muchos egipcios. El resultado de que mucha gente perdiera la vida ese día fue la decisión que ellos tomaron. ¿Usted está entendiendo? Dios fuera injusto si no se airara contra Faraón, porque está oprimiendo, está maltratando. Por tanto, la misma ira de Dios es parte de su justicia. Pero Dios es lento para permitiéndonos, que nosotros tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y enderecemos nuestro camino. Romanos 1 es interesante, les recomiendo que lo lean. Los voy a parafrasear. En Romanos 1, Dios está diciendo que Él ha entregado a las personas a sus propios placeres y lo que ellos creen. Dios entrega a las personas, hey, tú eres libre de pensar lo que quieras pensar. Piensa lo que quieres pensar. Dios te deja que pienses lo que pienses, porque al final del día, yo creo en el que todos tenemos libre albedrío. Y Romanos 1 habla de eso. De que lamentablemente la gente se entrega a un estilo de vida, se entrega a algo, Dios lo permite o les da la oportunidad de que se arrepientan. Dios los entrega a sus deseos y decisiones destructivas, aun cuando puedan que lleven a la persona a la muerte, a una catástrofe, no sé. En su ira Dios nos permite, iglesia, a que nosotros hagamos lo que queremos, pero tendremos que lidiar con las consecuencias de nuestras acciones, porque son nuestras acciones y decisiones que muchas veces no invitamos a Dios a ser partícipe de ellas. Sin embargo, queremos que Dios nos resuelva los líos en los que nosotros mismos nos metemos. ¿Te entiende? Hay consecuencias con las que se tiene que lidiar independientemente de. Y cuando Dios dice que es lento para la ira, es precisamente, es que Dios da oportunidad de que uno cambie de parecer, cambie de pensar, cambie de accionar, para perdonarnos. Y cuando uno no responde, entonces uno tiene que lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones. Dios es paciente y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Mire, dice Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Dice otra versión: ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que Dios es contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Iglesia, la ira de Dios es una respuesta a nuestra conducta.
incluso yo voy más lejos de ahí. Usted sabía que Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va sola. Porque al final del día Dios permite que tú hagas lo que tienes que hacer. Son tus decisiones. Es tu accionar. Y si tú no, pues, obviamente, si tú no quieres ir a mi casa, pues yo no te voy a forzar tampoco. Tú tendrás que lidiar con las consecuencias de tus acciones. Esa es la ira de Dios. Prácticamente dejarnos. Miren cuál es la ira de Dios. Dejar que las consecuencias de nuestras acciones operen en nosotros. De nuestras acciones. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Que nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles porque decidimos nosotros. Porque tomamos las decisiones nosotros. Porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Bien por ti. Probablemente lo que quieres hacer es perjudicial para ti. Y Dios en su misericordia, pues ni modo, eso es lo que quieres. Bueno, tú tendrás que lidiar con las consecuencias de tus acciones. Por eso el que siembra vida, cosecha vida. El que siembra muerte, pues, ni modo. Otro atributo, característica o parte de la personalidad de Dios, de su naturaleza, iglesia, es grande en misericordia. Digan conmigo, grande en misericordia. Esto literalmente se traduce abundante en amor leal. Cuando dice, Dios mío, tengo aquí mismo, ok. Cuando dice misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia. Ese grande en misericordia debería traducirse abundante amor leal. Pero obviamente uno dice, ¿qué es un amor leal? ¿Qué es eso, pastor? ¿Con qué se come un amor leal? Pues honestamente la frase es muy difícil de traducir. Porque la palabra que se utiliza para traducir esta parte sobre la naturaleza de Dios describe amor, describe generosidad y describe compromiso duradero, todo en una palabra. El idioma hebreo no tiene tantas palabras como el español, pero una palabra significa tantas cosas. Y esa es la riqueza del idioma, su pobreza. Tienen 100 palabras, nosotros tenemos 1000. Pero cada palabra de ellos significa muchas cosas, dependiendo del contexto de lo que esté ocurriendo en el momento, lo que se esté diciendo. Pero el amor leal describe un acto de promesa que mantiene la lealtad. Escuche bien, que está motivado por un profundo cuidado personal, individual, hacia el recipiente, hacia el quien recibe ese amor. ¿Cuál es la palabra? Está inspirado, motivado por la misma persona. Como decíamos, Dios se deleita en nosotros. Está motivado por el recipiente del amor. Un ejemplo bíblico es Ruth con Noemí. Usted sabe la historia de Ruth con Noemí. Se fueron a Moab. Allá Noemí perdió a su esposo y sus 2 hijos. Ruth quedó viuda. Noemí quedó viuda. Noemí le dice a ella que se vaya a su tierra y que se busque allá, no sé, haz tu vida por allá y a mí déjame morir tranquila. Y Ruth le dice, no, a donde tú vayas yo voy, quien sea tu Dios será mi Dios, tu gente será mi gente. Es un acto de misericordia. Y eso precisamente es un amor leal. Eso es lo que está expresando. Noemí no tenía nada que ofrecerle a Ruth. ¿Me entienden? O sea, no había nada que Noemí pudiera ofrecerle a Ruth que le iba a traer algún beneficio. Al contrario, era una carga, era una señora mayor. Y eso es lo que describe amor leal, el amor leal de Dios. De que nosotros no tenemos de ninguna manera, iglesia, escuche bien, no tenemos ninguna manera de traerle un beneficio al Dios creador del universo. Si usted pensaba que usted está aquí para beneficiar a Dios, sepa que Dios ha sido Dios siempre. Antes de que estuviéramos aquí congregados, cuando no estemos aquí congregados, Dios seguirá siendo Dios. No estoy menospreciándonos.
Estoy exaltando el hecho de que Dios, independientemente de que nosotros intentemos de una manera u otra traerle algún beneficio que nunca podremos repagarle, Dios sigue mostrando su amor leal hacia nosotros. Un amor que va mucho más allá de la palabra te amo, pero envuelve generosidad, envuelve compromiso duradero, que nada tiene que ver con lo que hagas o dejes de hacer. Eso es lo grande. Nada tiene que ver con lo que yo haga o deje de hacer. Yo sea pastor, Dios me ama. Deje de ser pastor, Dios me sigue amando. Si vengo a la iglesia, Dios me ama. Si dejo de venir, Dios me sigue amando. Lo que nosotros hacemos aquí es simplemente responder a ese amor que Dios tiene para con nosotros cuando venimos el domingo. Nosotros estamos acá porque entendemos que necesitamos a Dios. Entendemos que necesitamos que Dios nos hable. Entendemos que hay situaciones en nuestras vidas que debemos cambiar. Pero igual Dios nos ama a todos. ¿Usted sabía eso, iglesia? Dios nos ama a todos igual. Aunque a veces Dios tiene sus favoritos, como yo estoy en esa lista. Ya Luis me está diciendo que él también está en la lista de favoritos. Yo lo siento, Luis, yo soy el favorito, en verdad. No, Dios no ama a todos iguales. Dios no tiene favoritos. Dios tiene una foto de todos nosotros en su cartera. Ahí míralo ahí, el niño mío. Iglesia, el amor leal de Dios es ¿cómo explicarlo? Miren, ustedes a veces no se como que hicieran un respiro de los hijos a veces, aquellos que tenemos chiquitos, Saulito, sí o sí. Queremos como que nos den un brequecito. Dame un brequecito, vete a jugar por ahí, mi hijo, déjame respirar tranquilo. Porque los hijos son tremendos. Estoy tratando de más o menos tratar de, en cierta manera, para que entendamos lo que quiere decir el amor leal. Nosotros no dejamos de amar a nuestros hijos porque a veces no nos sacan de las casillas, ¿no es verdad? No los dejamos de amar, los amamos con locura. Pero nuestro amor no está condicionado a que ellos se porten bien o no. Yo le decía a Saúl que los primeros años de la vida de un niño, la responsabilidad del padre, de los padres, es mantenerlos vivos. Porque es que los niños inventan tanto, que brincan tanto, que uno tiene que mantener a los muchachos vivos. Es el reto más grande. ¿A cuántos de ustedes no se le cayó el corazón a la barriga con estos muchachos brincando, que se tiran? El hijo mío ahora se tira del mueble al piso, de la escalera. Miren. Pero independientemente de que nuestros hijos sean bien portados o no, uno los ama. Uno los ama. Y el amor que sentimos por nuestros hijos nada tiene que ver con ellos. Tiene que ver con quiénes nosotros somos. Somos padres amorosos. Y aunque ellos hagan, obviamente, a veces ellos hacen cosas que nos llenan de amor. Ay, Dios mío, gracias, mi amor. Cuando mi hijo quiere algo que me dice, sí, un papi, y después me pide, me derritan, ay, es que ellos me agarran a mí. Pero independientemente de que nuestros hijos hagan o dejen de hacer, nosotros igual les amamos. Así mismo es Dios. Eso es lo que habla el amor leal. Tenemos un compromiso con nuestros niños hasta que decidan pues irse de la casa, que sean adultos ya. Pero tenemos un compromiso con ellos. Independientemente de que se porten bien o mal, yo tengo que darle comida a mis hijos. Tengo que cuidarlos, tengo que amarlos. Eso es amor leal, iglesia. Esa es la gran misericordia de Dios. Que no están condicionados, escuche bien, no están condicionados al recipiente. No están condicionados al que los recibe, sino simplemente son una muestra del carácter de quien Dios es. Eso es amor. ¿Estamos bien hasta aquí? La siguiente característica es verdad. La parte que dice misericordioso, grande en misericordia y verdad. Grande en misericordia y verdad. La traducción literal debería ser fidelidad. Grande en misericordia y fidelidad. Y la palabra hebrea es la palabra emet, que está directamente derivada de una palabra que usamos mucho nosotros. Amén.
Digan conmigo, amén. Nosotros entendemos que amén significa así sea o así se haga. En verdad, amén significa es verdad. Es verdad. En Apocalipsis Jesús dice 3:14 que Él es el amén. Él es la verdad. Y emet puede referirse a ideas y conceptos correctos. Emet tiene que ver con estabilidad y fiabilidad. Fiabilidad es credibilidad, fidedigno, sin error. Eso es lo que tiene que ver. Cuando Dios dice que es fiel, es justo, es recto y podemos confiar en Él. Es lo que está diciendo la palabra. Podemos confiar en Él. Cuando la palabra emet describe a una persona, la describe como una persona íntegra. Cuando Jesús dice que Él es la verdad, no está diciendo que Él dice la verdad. No es a eso que se refiere. Se refiere o significa que Él es fiel en lo que está diciendo, que es íntegro en lo que está diciendo, o quien Él es. Que quien Él es la realidad. ¿Me entienden? No tiene que ver con lo que está diciendo, que obviamente es verdad, pero tiene más que ver con el carácter. Y cuando Dios dice que es fiel, es porque Él es fiel. Salomón dice en Primera de Reyes 3:6: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en emet, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Lo que está diciendo esta porción bíblica es que David caminó en estabilidad y en fiabilidad delante de Dios, porque David consideraba que Dios era fiel y Dios era verdad. Y por eso David responde de igual manera con fidelidad. Y yo sé, iglesia, que confiar no es fácil. Confiar no es fácil, porque honestamente cada uno de nosotros tiene su propia agenda o sus propias motivaciones. Somos seres humanos. Dios no tiene ninguna agenda, ninguna motivación. Ninguna. Es parte de la naturaleza de Dios el ser compasivo, el ser misericordioso, el mostrarnos amor leal, el ser piadosos y sobre todas las cosas ser fiel. Este es Dios describiéndose quién Él es en el Antiguo Testamento. Y para no quedarse en palabras, aunque obviamente uno ve los hechos a través del Antiguo Testamento sobre la fidelidad de Dios, para no quedarse en palabras, Dios envía a Jesucristo, que es el cumplimiento de todo esto, de la compasión y misericordia de Dios, de la gracia y el favor de Dios, de la verdad que Dios habla, de su fidelidad. Este miércoles yo compartía con las personas que estábamos en la oración un versículo bíblico en Lamentaciones. Con esto cierro. Escuchen el nombre del libro: Lamentaciones. Digan conmigo, Lamentaciones. Lo dijeron lamentándose ustedes. Díganlo con ánimo. Miren, el libro de Lamentaciones fue escrito precisamente para eso. Jeremías estaba lamentando, se estaba quejando y estaba cuestionando pues lo que el pueblo estaba atravesando en ese momento, porque como Dios es lento para la ira, el pueblo se había inclinado hacia la idolatría y Jeremías estaba diciéndole con anticipación: si no se arrepienten de su pecado, Babilonia va a venir y nos va a llevar a todos cautivos. Y la gente ignoraba el mensaje de Jeremías. Y Dios, como es lento en misericordia, enviaba al profeta a predicarles y no hacían caso. Pero llega un momento en que la palabra que el profeta estuvo hablando, estuvo profetizando, se cumplió. Y estaban todos como esclavos encadenados de camino a una tierra ajena. Y en Lamentaciones, que es un libro, usted lo lee y se deprime. Mire, yo nunca he leído ese libro completo, honestamente. Nunca. Porque yo no quiero depresión en la vida mía. Porque es un libro de quejas.
Cuando yo escucho gente decirme que a Dios no se le pregunta por qué, es para qué. Mi hermano, eso ni bíblico es lo que usted está diciendo. A Dios se le pregunta por qué. Léase la Biblia, léase los Salmos, léase Lamentaciones. Dios no es un tirano. Pero Dios en su misericordia les dio tantas oportunidades al pueblo y llegaron al punto de que ya estaban esclavos. Y Jeremías dice esta porción en una parte. Dice esto: yo la había pasado por alto. Tendré aún en memoria, perdón, déjeme buscar. Dice el versículo 19, Lamentaciones capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Dice el 21, no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor de Dios nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. El 31 dice, pues el Señor no abandona a nadie para siempre, aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable. Como yo nunca leo Lamentaciones más que estos versículos, el mismo miércoles me di cuenta de que Jeremías está diciendo, no tengo más nada ahora mismo porque estamos en el destierro. No hay ninguna razón, ningún motivo alguno por el cual yo deba regocijarme porque la situación es demasiado difícil. Pero dice, pero me recordaré del amor inagotable de Dios. Me recordaré de quién Dios es. Y ese recordarme y pensar quién Dios es me trae esperanza. Porque yo sé que aunque Dios permite que lidiemos con las consecuencias de nuestras acciones, también Dios es misericordioso para restaurar y renovar. Y también Dios es misericordioso para seguir extendiendo su amor hacia nosotros. No tenía Jeremías una razón para decir algo bueno en el momento. No la tenía. Por eso dice, cuando recuerdo mi situación actual, pierdo toda esperanza. Pero cuando recuerdo quién Dios es, cuando recuerdo la naturaleza de Dios, entiendo que en medio de lo que estoy atravesando, todavía tengo esperanza, iglesia. Iglesia. ¿Cuántas veces no nos hemos rendido porque las cosas no nos marchan como queremos? ¿Cuántas veces hemos negado a Dios simplemente porque algo no salió como planeamos? Iglesia, ¿cuántas veces? Yo perdí cuenta ya de las veces que yo lo he hecho, que no he tenido razón ni motivo alguno por el cual dar gracias, según yo. No he tenido una motivación para agradecerle a Dios, según yo. Eso es lo que está pasando con este hombre, peor. Imagínese que usted ahora mismo lo lleven encadenado hacia una nación ajena, qué sé yo, que pierda todo por lo que usted ha trabajado duro, fuertemente. Es algo terrible. Y a uno no le queda de otra más que recordar los momentos buenos. Pero en vez de Jeremías recordar los momentos buenos, recordó quién es la fuente de su esperanza. Recordó el carácter de Dios, su naturaleza, que Dios es compasivo y misericordioso, tardo para la ira. Iglesia, ese es el Dios que servimos. Cuando usted ve una situación en el Antiguo Testamento en la que vidas se pierden, busque la raíz del problema, que fueron simplemente consecuencias de acciones
que las víctimas mismas cometieron. Porque Dios desde el inicio de la creación hasta el mismo Apocalipsis está del lado de la humanidad. Está del lado de nosotros. Y por eso Dios se describe como Él es, para que Moisés entienda. Escucha bien. Yo no estoy perdonando a esta gente por lo que me estás diciendo. Yo estoy perdonándolos por quien yo soy. Porque es mi naturaleza perdonar. Porque soy lento para la ira. Iglesia, ese es el Dios que servimos. Y es mi deseo que se le grabe en la mente que Dios es por nosotros, que es misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y fidelidad. Pónganse de pie.